¿Cuántos van a ir? Va a estar bueno, ¿no? Imagínense qué combinación. Pero bueno, muy buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 al 14. Filipenses capítulo 3, del 8 al 14. En lo que estamos considerando hoy, el liderazgo espiritual, quisiera enfocarlos en algo que para mí tiene mucho valor, y especialmente este año he estado pensando mucho en esto, porque yo creo que necesitamos estar enfocados. Y en particular si somos líderes, y no necesariamente líderes de alguna comunidad, algún grupo, alguna iglesia, pero la realidad es de que somos líderes. Dios nos llamó para ser sal y luz de esta tierra. Tenemos que guiar. Una de las características del liderazgo es el proyectar el camino por el cual debes andar para llegar al éxito o ganar. Es una de las características de un buen liderazgo, proyectar el camino por donde debes andar para que puedas tener éxito o ganar. Y como cristianos tenemos que saber cuál es ese camino. Y ustedes lo saben. Su nombre es... ¿Nada más tres lo saben? ¿Cuál es el camino? Jesús. Gloria a Dios. Como que faltó un poquito más de piquete al café, ¿no? Veamos por favor Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 al 14. Pablo dice aquí: ciertamente aún estimo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas como pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre bueno, que podamos juntos esta mañana entender cuál es la meta, para que podamos proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Lo que quiero compartirles hoy es la realidad de que todos aquí como líderes tenemos que tener una meta. Porque ¿cómo sabemos a dónde vamos o cómo viajar o ir hacia ese lugar si no tenemos la meta? ¿Están conmigo? Si yo de repente los invitara al puerto de Long Beach a un viaje en mi barco, en mi yate privado, ¿te emocionarías? ¿Sí te emocionarías? Sí, ¿no? Llegarías con las tortas y quizás con las cañas de pescar. Y estamos en el puerto y te digo: ok, súbete, hermano. La pregunta obvia que tendrías que hacerme es: ¿a dónde vamos? ¿Cuántos harían esa pregunta? Algunos quizás no, porque, hey, confían en mí, ¿no? Ahora, te subes al barco, estamos juntos ahí en el barco y de repente ya una hora después me preguntas: pastor, ¿y a dónde vamos? Yo te digo: no sé, pero súbete, ¿verdad? Y empieza a pescar, cómete las tortas o lo que sea. Eventualmente vamos a llegar a algún lado. ¿Cuántos seguirían en paz comiéndose la torta y pescando? Si les digo: aquí vamos. ¿Sería agradable esa idea, hermanos? No, porque el mar es muy grande y eventualmente lo vamos a perder. Sin embargo, si fuera la misma idea y estamos en el barco y me preguntas: ¿a dónde vamos? Yo te pregunto: bueno, vamos a ir a Hawái. ¿Cuántos estarían un poco más tranquilos? Hey, gloria a Dios, ¿no? Porque tenemos una meta, hay un lugar donde vamos. Y no se trata solamente de subirte al barco, se trata de saber a dónde vamos.
Y como cristiano esta mañana yo te pregunto, ¿por qué estás en este barco llamado cristianismo? Yo te pregunto, ¿por qué estás en este barco? ¿Cuál es la idea? ¿A dónde vas? Ahora yo sé que todos ustedes saben, cielo, etcétera, Cristo, papá. Ok, perfecto. Pero no se trata solamente de tener definido el lugar a donde vamos o qué es lo que estamos buscando, sino se trata de saber cómo lo vamos a hacer. Porque tenemos que ser efectivos, tenemos que mostrarle a otros el camino. Así es que quiero que entiendan conmigo, por favor, esta mañana, en este momento, cómo es que podemos nosotros recordar y establecer esta meta en nuestras vidas y al mismo tiempo estar enfrascados en lo que tenemos que hacer para poder asegurar el éxito. Vean conmigo en el versículo 8, en la parte final del versículo, claramente está delineada la meta. Y quiero que leamos la última frase del versículo 8 y la primera frase del versículo 9. ¿Estamos juntos ahí? Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dilo conmigo. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Pablo en el versículo 14 habla acerca de proseguir a la meta. Y como líder tú tienes que tener una meta, tienes que saber a dónde vas, qué es lo que estás haciendo y tienes que mostrarle a otros el camino. Además de tú ir caminando el camino. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuál es la meta de la vida? La respuesta es ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dilo conmigo, ganar a Cristo y ser hallado en Él. Si alguien te pregunta, ¿por qué estás en el cristianismo? La respuesta, quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él. Tiene que ir acompañada esa frase. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que implica? Mira lo que dice el versículo 8. En primer lugar, todo lo que hay en la vida tienes que considerarlo como una pérdida. ¿Como una qué? Pérdida. Nota lo que dice el 8. Ciertamente, eso es seguro. Y la palabra que sigue es estimar. Dice, estimo todas las cosas. ¿Qué quiere decir estimar? Es que tu mente, esa palabra quiere decir que tu mente está siendo guiada a tomar una decisión. Tu mente debe estar guiada a tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Que mi mente ha tomado. Todas las cosas son ¿qué? Pérdida. ¿Estamos de acuerdo? He estado en funerales también yo, en muchos. Nunca he visto un ataúd con un hinge y una U-Haul atrás. Nunca. ¿Alguna vez ustedes lo han visto? He visto ataúdes con cadáveres ahí, trajes bien bonitos y hasta relojes y todo lo demás. Digo, qué pérdida. Mejor me habían dado el trajecito para hacer otros funerales más, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque al final del día, ¿qué va a pasar con ese trajecito? Va a terminar hecho pedazos en el polvo. Y al final del día, lo que tú valores aquí en la tierra, yo no sé qué es lo que tú valoras aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen casa? Que digas, es mi casa. Aunque realmente no es tu casa, ¿verdad? ¿Cuántos están pagando su casa? No es tu casa. Si no me crees, deja de pagarle y en unas semanas te vas a dar cuenta quién es el dueño de la casa. Estaba con una persona y me dice, ¿tú tienes casa? Le digo, no. Dice, oh, entonces has estado tirando el dinero todo este tiempo, ¿no? Y le dije, no, porque lo uso para vivir, ¿no? Empezó a hablarme como que me dio a entender que lo más valioso que ella tenía es su ¿qué? Su casa. Y dije, bueno, qué bueno, ¿no? Le dije, ¿sabes? Para mí lo más valioso es mi vida. Porque si yo tuviera una casa y de repente estoy enfermo y tengo que vender la casa para sanarme, ¿vendería la casa? ¿Cuántos la venderían? ¿Sí? Venderías hasta los calzoncillos, ¿no? ¿Sí o no? Porque al final del día lo único que vale en la vida es la propia vida. No hay nada más valioso que eso. ¿De qué sirve que el hombre gane todo en la tierra si pierde su qué? Su alma. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y qué es lo que tú ves en los gimnasios? ¿Qué es lo que siempre te están metiendo en la cabeza? Cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo, ¿no es cierto? Pero nadie te está diciendo cuida tu alma, cuida tu alma.
Y es que en la mente yo tengo que entender algo. Todo aquí en la tierra, muchachos, es pérdida. ¿Qué es lo más excelente? Dice el versículo ahí, la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Eso es lo que tu mente tiene que estimar. Si yo tengo que dirigir mi mente es todo aquí en la tierra es pérdida, lo más excelente en la vida es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de la meta, número uno es un acto mental. Tienes que poner esto en tu mente todos los días. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? ¿Por qué la gente se desconecta de su relación con Dios, de su relación con la iglesia y de estar enfrascados en cuidar su alma? Porque su mente empieza a entretener otras ideas. Absolutamente otras ideas. Piensa por un momento, ¿qué es lo que te mueve a vivir todos los días? ¿Cuál es el pensamiento que está aquí? ¿Cuál es el pensamiento que está aquí? He leído algunos libros de superación personal y uno de los libros que más me impactó fue Piensa y hazte rico. ¿Lo han leído alguna vez? Y cuando leí ese libro me di cuenta de una cosa, que en realidad todo está en tu ¿qué? En tu mente. Y la idea de ese libro, y está interesante porque el libro te lleva de manera que lo estás leyendo buscando la clave para hacerte ¿qué? Rico. Pero la clave está en el título. Piensa y hazte ¿qué? Rico. No tienes que leer el libro, ya te lo di. Yo lo leí todo como 50 veces y al final dije, ya entendí lo que esto es. Piensa. Y ese es uno de los más grandes problemas. A una persona que ganó Premio Nobel de la Paz se le preguntó, ¿cuál usted piensa es el problema más grande de nuestra sociedad hoy en día? Y él respondió, que la gente no piensa más. Que la gente no piensa más. Y quiero pedirte una cosa, cristiano, piensa por un momento. Analiza, considera, medita, Sheila. Lo más importante en esta vida es Cristo Jesús. Nada más. Y tenemos que echarle los kilos. Porque nota lo que dice el versículo 8 al final, por amor del cual. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Espero en Dios que ningún pensamiento esté haciendo nido en tu mente, sino Jesús. Si hay otra cosa que te están moviendo a vivir, quiero decirte una cosa, tú no eres digno de ser llamado su discípulo. No has calculado el costo de lo que significa seguir a Cristo Jesús. Jesús venía caminando con una multitud detrás. Ahora, si hubiera sido Jesús en ese momento, hubiera dicho, gloria a Dios, como pastor yo quiero que una multitud camine detrás de mí. A los pastores nos encantan las multitudes. Y sin embargo Jesús voltea y le dice, ¿por qué me siguen? Hey, ¿por qué están aquí? Casi los corrió a todos. Después de lo que les dijo, ¿quién de ustedes no se sienta primero antes de construir una torre para calcular si puede hacerlo? ¿Quién de ustedes no se sienta primero a pensar si puede construir un ejército que tiene más hombres que el tuyo, si va a ganar o no? Tienes que calcular el costo. Si tú no odias madre, padre, hijos, etcétera, y empieza a darles y aún tu propia vida, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No puedes ser mi discípulo. Si tú amas más a tu esposa, a tus hijos, a tu familia que a Cristo Jesús, tú no puedes ser discípulo del Señor. Si tú amas más tu propia vida, tú no puedes ser discípulo de ¿quién? De Jesús. O sea, Jesús no está diciendo que odiemos literalmente a nuestra familia. Él está hablando de prioridades, de entender y querer saber en tu mente si estás completamente vendido o no a Él. Y si la idea es no, ¿sabes qué, hermano? La puerta está abierta, así como entraste, salte. Estás perdiendo tu tiempo. El Señor dijo, o eres frío o eres caliente. Los que están con un pie adentro y uno afuera, hermano, Dios los va a vomitar de su boca. No quieres estar en ese lugar. O eres o no eres. No te hagas. Porque Dios sabe. Algo que Dios odia dentro de la iglesia es la hipocresía. Si no, pregúntale a Ananías y Zafira. ¿Será que Dios odia la hipocresía, hermanos? Fue el primer asunto que Dios trató con la iglesia, con la muerte. ¿Por qué? Porque no queremos ser actores, queremos ser reales.
Y si tu meta es ganar a Cristo, quiero pedirte una cosa. Estima todas estas cosas como basura. Es estiércol. Amén. Y parece ser que a veces estamos peleando para ver quién tiene más estiércol en la vida. Ahora, ¿el estiércol es bueno? Claro que es bueno el estiércol. No todo junto. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: dile a los ricos que tienen mucho estiércol que lo repartan. ¿Se acuerdan? Que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. No hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ahora, ¿qué implica esto de tener la meta de seguir a Cristo? De ganar a Cristo, de ser hallados en Él. Mira, nos regresa Pablo a la idea de nuestra salvación. En el versículo 9 dice: no teniendo mi propia justicia. Y luego en el 9 al final dice: sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En el versículo 9 está hablando de mi propia justicia, que es por la ley, y la justicia que es por la fe ¿en quién? En Cristo. Yo te pregunto, ¿cuál de las dos justicias es mejor? ¿Tu propia justicia o la justicia que es por la fe de Cristo? ¿Estamos seguros que por la fe de Cristo? ¿Sabes que la Biblia dice en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación? Y también la Biblia dice en Romanos 10:3 que muchos ignoran la justicia de Dios procurando establecer la suya propia. Necesitamos entender una cosa. Cuando hablamos de ganar a Cristo y ser hallado en Él, debe haber una clara convicción en nuestros corazones de que Jesús es nuestra salvación y solo Él. Amén. Nadie más, solamente Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo pensar que de alguna manera mis obras, mis acciones, lo que yo soy, lo que estoy haciendo me va a salvar. Quien me salva es Cristo Jesús. Y yo tengo una plena convicción en mi mente de que Él es mi Señor y mi Salvador. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo me podrán separar del amor que he encontrado en Cristo Jesús. Y de eso estoy absolutamente seguro. Pero la Biblia dice, Santiago lo dijo: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Una fe sin obras está muerta. Mi seguridad en Cristo no implica que no debo caminar en las obras que Dios, dice Efesios 2, ya preparó de antemano para que yo ande en ellas. Mis obras son para que mi Padre que está en los cielos sea glorificado, dijo el Señor. Mis obras muestran que en verdad he creído en Cristo Jesús. Tu vida y mi vida tienen que ser transformadas y tienen que mostrar evidencia de esa transformación. Si tú me preguntas, ¿tú crees que yo soy salvo? Por tus frutos voy a poder declarar si eres o no eres. ¿Cómo tú sabes que yo soy salvo? Por mis frutos, por mis obras, por lo que estoy haciendo. Y si yo estoy estimando todas las cosas como pérdida y estoy buscando la excelencia de conocer a Cristo, y todo eso se refleja en lo que hago, lo que pienso, lo que estoy motivado a hacer, entonces puedes declarar que mi seguridad es Cristo y que soy salvo. No estoy actuando, trabajando para salvarme, no estoy tratando de establecer mi propia justicia. Yo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y como dijera Pablo en Gálatas 2:20, uno de mis versículos favoritos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque entonces por demás murió Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que estar seguro de su salvación. Pero la seguridad de nuestra salvación, cristianos, está en el hecho de que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y resucitó con poder al tercer día. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de en quién has creído? ¿Estás viviendo para Él? No trates de establecer tu propia justicia. Mantente firme en la justicia que es por la fe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos ser hallados en Él.
Para nosotros, como dijera Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Más de Cristo. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Cuántos quieren morir? Gloria a Dios. Se acabaron los amenes, pero todos quieren ver a Dios, nadie se quiere morir. La Biblia dice estar ausente del cuerpo es ¿qué? ¿Cuántos quieren estar presentes con el Señor? Bueno, ¿cuántos quieren abandonar el cuerpo? Soy el más suave, ¿no? Sí, está en la mente. Está en la mente. ¿Por qué no te quieres morir? ¿Por qué no te quieres morir? ¿Sabes por qué no nos queremos morir? Porque estimamos las cosas que hay en esta tierra más que a Dios. Es la realidad, hermano. Es la realidad. Hay un cantante que acaba de morir. No sé si lo conoce. Y estaba escuchando y leyendo y tratando de recopilar algunas de las ideas de lo que se dijo mientras él estaba pasando por un cáncer. Mi padre murió de cáncer. Se fue en 3 meses, de una manera rápida. Y en tu mente siempre viene la idea, ¿y qué tal si a mí me da cáncer, no? Y entonces este cantante se murió de cáncer. Y en algunas de las cuestiones que podía ver dentro de la iglesia es gente declarando, gente rechazando ese cáncer, ¿no? Como si Dios no pudiera permitir en nuestras vidas cosas así. ¿Acaso solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y no lo malo, dice la Biblia? Job, nombre que en la perspectiva de Dios era un buen hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si Dios lo dijo, quiere decir que era verdad, ¿no? Qué bueno que Dios lo dijo, porque está escrito que era un buen hombre. Justo, no había. De hecho, Jesús dijo, hey, ¿quién como él en la tierra, no? Entonces, pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, pierde su salud. La pregunta es, ¿por qué no perdió a la esposa? Bueno, algunos de ustedes a lo mejor están interesados en eso, ¿no? Pero, porque está de pensarse, ¿no? La manera que voy a pensar, esta chica como que no era muy cristiana. Entonces, él está pasando por todo eso y al igual que tú y yo muchas veces no entendemos. Pero yo te pregunto, ¿quién permitió todo eso en la vida de él? ¿Quién? ¿Alguna duda al respecto? Ahora, pregunta, ¿Job sabía lo que estaba pasando? No tenía ni la menor idea. Yo siento que él en esos momentos estaba experimentando lo que Jeremías experimentó. En el libro de Lamentaciones la Biblia dice que Jeremías, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por todo lo que estaba pasando, Jeremías dijo algo interesante. Dice Jeremías, Dios me llevó a las tinieblas y no a la luz. Así dice. Y normalmente cuando pensamos en Dios, pensamos en las tinieblas o en la luz. ¿En la qué? En la luz, ¿no? Pero no, Jeremías dice, Dios me llevó a las tinieblas y no a la luz. Te voy a dar mi opinión en lo que yo pienso Jeremías estaba diciendo. ¿Qué pasa cuando tú estás en las tinieblas? Cuando estás en un lugar oscuro donde no puedes ver. ¿Será un lugar cierto o incierto? ¿Sabrás qué hay ahí o no sabrás? ¿Te da miedo o te da valor? ¿Alguien le tiene miedo a la oscuridad? ¿Nada más yo? Pero la pregunta es, ¿por qué ahora, la oscuridad es un ente que anda ahí buscando hacerte daño? No, lo que realmente tenemos es miedo a lo que hay detrás de la oscuridad, ¿no es cierto? Pero no le tenemos necesariamente miedo a la oscuridad. Da temor porque no sabes lo que hay ahí. En una ocasión un hermano me llama, pastor, ¿podría venir a orar por mi casa? Y dije, oh, gloria a Dios, ¿no? Pues vamos. Porque normalmente te dan una cenita y todo ese rollo, ¿no?
Pues orar por la casa, estás pensando en bendecir la casa, ¿no? Bueno, llego a la casa, yo bien valiente, el pastor de Calvary Chapel, lleno del Espíritu. No, resulta que quería que orara por la casa porque se oían ruidos y creía que la casa estaba poseída. Y yo dije, Ave María Purísima, ¿por qué no me dijiste? Para venir con el aceite, con las balas de plata. Ah, caray, ¿no? Cuando me dijo eso me quedé like, no va a haber cena, no va a haber cena. Es velada. Bueno, entonces estaba en la sala con ellos y, bueno, pues vamos a orar, ¿no? Agárrense las manos. No, pastor. Yo dije, es que tenemos que ir a la fuente. Digo, ¿y dónde está la fuente? Es en el ático, pastor. ¿En el ático? En el ático. Le digo, ¿y ya te subiste a ver qué hay en el ático? No. Le digo, ¿por qué no te has subido? Dice, tengo miedo. Le digo, ¿qué? ¿Quieres que yo me suba? Hermanos, me tuve que subir. ¿Ustedes tenía miedo? Claro que tenía miedo. Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque no sabía lo que había en el ático, estaba oscuro. Y era un momento incierto, no sabía lo que venía. ¿Y qué es lo que pasa en la vida, hermanos? En la vida es exactamente lo que pasa. Cuando ustedes y yo estamos pasando por cosas inciertas, nos da mucho miedo. Pero quiero decirte una cosa, que a veces el Señor nos va a guiar en situaciones así. Y tú y yo podemos, como en este caso que les contaba de este cantante, ¿no? Rechazar, decir, pero también podemos aceptar, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Aceptar lo que Dios ha permitido en mi vida y partir de esta tierra victoriosamente. Y pude verlo a él en uno de sus últimos videos donde estaba completamente delgadito, ¿verdad? Ya sin muchas fuerzas y cantando un hermoso canto que hablaba acerca de cómo el amor de Dios, ¿verdad? Le daba fortaleza para sostenerse. Y no puedo sino ver a un hombre, hermanos, que al final del día entendió algo que tú y yo necesitamos entender. Todo aquí en la tierra es pérdida, pero lo que nos espera es glorioso, hermanos. Aquí en esta tierra hay incertidumbre. A veces Dios nos va a guiar a lugares oscuros en los cuales no vamos a tener la menor idea de qué es lo que está pasando. Va a doler, quizás va a tener que ver con tu familia, quizás va a tener que tener con tus bienes o tu propia salud. Pero al final del día tenemos que declarar lo que Job dijo: aun cuando Dios me matare, seguiré confiando en Él. ¿Por qué? Porque Él entendió lo que tú y yo entendemos ahora. En el cielo no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. El Señor va a cambiar nuestro lamento en baile y nos va a coronar de alegría. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y para mí es la presencia literal con Dios. Nunca vamos a tenerla aquí, sino cuando estemos con Él. ¿Cuántos están listos? Gloria a Dios. ¿Votamos por el rapto hoy? ¿Cuántos? ¿El rapto? Señor. Después de la última conferencia, para que todos hagan su trabajo, no te vas a zafar. Es una bendición el que podamos ser controlados por Dios, y eso también implica, y quiero llevarlos a esa última parte de lo que vamos a leer del versículo 10 al 14. Ganar a Cristo y ser hallado en Él, familia, es estimar todas las cosas como pérdida. Es un acto en tu mente que tienes que establecer para que tu mente pueda controlar todo lo que tu cuerpo va a hacer. Seguro en Cristo, no en tu justicia. Pero ahora nota lo que dice el versículo 10 al 14. Tu vida y la mía tienen que estar controladas por Él. Dice en el 10, a fin de conocerle. Yo tengo que conocerle. En otras palabras, madurar. La madurez, de acuerdo a las Escrituras, es saber distinguir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.
es a través de las Escrituras. Así es que si tú en verdad quieres ganar a Cristo y ser hallado en Él, tienes que leer, 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 leer y volver a leer. ¿Leer qué? La Biblia. La Biblia. Yo sé que tienen muchos libros cristianos. Por favor, deja esos ya. Hazlos a un lado. Estás leyendo muchos libros cristianos, por eso estás bien confundido, hermano. Recuerda que un libro cristiano es la idea, la opinión, la interpretación de un ser humano. La Biblia es la palabra de Dios. Y toda la escritura de Dios es inspirada por Él. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando tú lees la Biblia, vas a aprender y vas a ser redarguido, o sea, te va a pegar, te va a dar duro. Por eso muchos no la leen. Es la realidad. No quieren ser confrontados con su pecado. No queremos ser golpeados por el Señor. No queremos, como dice Jeremías, oír el látigo. Porque el Señor da con la vara, ¿no? Entonces, cuando eres redarguido, tiene que venir una corrección. Enseña, redarguye y corrige. Queremos ser corregidos para que eventualmente seamos personas que por la práctica están haciendo justicia, o sea, lo que es recto delante de Dios. ¿Cómo ocurre eso, hermanos? No es por osmosis llegando a la iglesia, no es caminando todo el día al lado del pastor, ¿verdad? Un muchacho me dijo: pastor, yo quiero ser su discípulo. Caray, ¿qué quiere decir eso para ti? La idea es que quería estar conmigo todo el día, ¿no? Para ver qué hago. No, mira, ¿quieres ser un buen discípulo? Déjate digo lo que tienes que hacer. Lee tu Biblia todos los días. Eso es todo. Eso es todo. De mí no vas a aprender absolutamente nada. ¿Verdad que sí? ¿Alguien quiere caminar conmigo todos los días? ¿Para qué? Entonces, nota, dice, a fin de conocerle. Así es que yo los exhorto a que lo mantengamos en las Escrituras. Tiene que ser tu libro. Y luego dice, y el poder de su resurrección. ¿Qué implica para nosotros el poder de resurrección, hermanos? La resurrección implica levantar muertos. ¿Estás conmigo? Y hay un poder detrás de eso. Jesús dijo, yo tengo el poder, hablando de su vida, para dar mi vida y para volverla ¿qué? A tomar. Nadie me quita a mí la vida. Yo la doy y yo la vuelvo a tomar. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús en su corazón? El poder de su resurrección implica lo siguiente: tú y yo estamos juntamente sepultados con Él, ¿no es cierto? Para mí, el poder de su resurrección en nosotros, ¿cómo funciona, hermanos? Funciona de esta manera: yo tengo que declararme muerto. Pablo lo dijo, haced morir. ¿Morir qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Cuántos tienen ganas de pecar? No dije cuántos están pecando. ¿Cuántos tienen ganas? Y no me dejen solo aquí. ¿Cuántos tienen ganas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levanta la mano porque todos aquí tenemos ganas de pecar, ¿no? ¿Sí o no? Todos, absolutamente. También Sergio. Yo sé que él se siente muy cerca de Dios, pero también él. Todos aquí, todos. Mira, es más, si pudiéramos salirnos con la nuestra, lo haríamos. Si pudiéramos salirnos con la nuestra, lo haríamos. Y no una vez, varias veces. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender algo, que hay un poder en nosotros que nos puede ayudar a no hacerlo. Porque todos tenemos ganas. Y cuando Pablo escribe a los Gálatas les dice, miren, este es el problema, su carne. No satisfagan los deseos de ¿qué? De la carne. No dice, desháganse de la carne. No te vas a poder deshacer de la carne hasta que te vean en el ataúd ahí enfrente. ¿Alguien quiere deshacerse de la carne? ¿Alguien?
Porque ahorita agarramos piedras y te enviamos rápido. Y lo podemos contratar para que canten para ustedes. Y David está disponible para cualquier funeral. Es la verdad, hermanos. ¿Cuándo me voy a deshacer de la carne? ¿Cuándo voy a dejar de desear pecar? Hasta que me muera o hasta que el rapto ocurra primero. Ahora, ¿qué quiere decir eso entonces? Que yo tengo que hacer morir lo terrenal. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Por mis propias fuerzas? Mira, por mis propias fuerzas yo puedo llegar hasta cierto punto. Porque tengo mente, tengo capacidad y hasta cierto punto puedo parar ciertas cosas. Pero va a haber otras que no puedo parar. ¿Sabes quién me va a ayudar a parar todo eso? El Espíritu Santo que vive en mí. Por eso es importante que yo esté en la palabra. Eso es conocerle. ¿Cómo voy a experimentar el poder de su resurrección en mi vida? A través de la palabra que me va a empezar a corregir, me va a redarguir, me va a instruir, va a entrar, como dice Hebreos 4, a lo más profundo de mí y me va a decir: esto es de Dios y esto no es de Dios, no te hagas. Y el Espíritu que está en mí va a empezar a tomar control de mi vida. Porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en mí y en ti. Somos templo del Espíritu ¿de quién? De Dios. Así es que tenemos que tener eso en claro. Si tú estás en Cristo, no vengas un día después de pecar diciendo: ay, pastor, ya caí. ¿Caí en qué? ¿Hay agujeros en la calle? ¿Había una cáscara de plátano? ¿Cómo es que caíste? No te hagas. Decidiste deliberadamente pecar contra Dios. Solamente dilo, no hay nada de malo en decir eso. No se te va a quitar lo hombre si vienes y me dices eso y de la misma manera yo. ¿Por qué pecaste, pastor? El diablo, decidí hacerlo. Ahora no estoy diciendo que vayamos y pequemos, hermanos. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que entender lo que es. ¿No me puedes decir que el Espíritu se te fue de repente? Entonces no eres cristiano. ¿Qué estás diciendo, hermano? Lo que está pasando es de que no estás dejando que el Espíritu te controle. Y esa raíz de que estás alejado de la palabra, esa raíz de que no quieres conocer a Cristo, esa raíz de que estimas lo que hay aquí en la tierra más que cualquier otra cosa. Es la verdad, hermanos. Es porque no has entendido la meta. La meta es ganar a Cristo y ser ¿qué? Hallado en Él. Ser hallado en Él. Para mí ser hallado en Él, hermano, es de que tú estés en la jugada. Tienes que estar en cada evento que el Señor está haciendo, en cada situación que el Señor está llevando a cabo, incluyendo el rapto. ¿Por qué una persona se va a quedar en el rapto? ¿Sabes por qué? Porque no era un verdadero cristiano. No estaba ni en Cristo, por eso no fue hallado en Cristo. Así es, hermano. Lo siento, pero así es. Ahora, nota lo que dice en el versículo 10: la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su ¿qué? En su muerte. O sea que tenemos que entender que vamos a padecer, va a haber asuntos en nuestra vida que también vamos a tener que matar, crucificar los deseos, negarnos a nosotros diariamente, como dice el Señor. Cada uno nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que entender, hermanos, como dice el 12, ahorita regresamos al 11, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. Podemos decir, ya mastericé la Biblia, hermanos. Mira, hermano, por la gracia de Dios he estado ya pastoreando por muchos años. Y te puedo decir una cosa ahorita: no sé absolutamente nada de la Biblia. Porque entre más pasan los años me doy cuenta que soy un burro completo en las Escrituras. Quizás 20 años atrás me creía la última Coca-Cola en el desierto y que yo era, ¿verdad?, mejor que Chuck Smith. Hoy te voy a decir una cosa: soy un burro perfecto, hermano. No tengo ni la menor idea de lo que Dios es. Y mientras tú y yo nos mantengamos de esa manera, hermano, vamos a seguir aprendiendo. Así es que por favor no pienses que ya la hiciste, porque no es así, hermano. Necesitamos mantener humildad. Luego nota lo que dice en el versículo 11: si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos.
no es que Pablo esté diciendo a lo mejor no llego. Él está aseverando que él va a llegar, porque vamos a llegar a la resurrección de los muertos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos lo creen? ¿Vamos a resucitar? Sí. Ahora dice él en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo adelante, como dice la Biblia de las Américas, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. ¿Cuál es la meta del por qué Dios nos alcanzó? ¿Para alcanzar a quién? A Cristo y ser hallado en Él. Así es que tengo que tener esta mentalidad, como dice el 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una. Solamente una cosa importa en la vida. Y aquí va. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y eso es la cosa que él hace. 14. Prosigo ¿a dónde? Si tú le hubieras preguntado a Pablo en este momento, ¿qué es la cosa que tú haces? ¿Qué es lo único que tú haces en la tierra? La respuesta es, prosigo a la ¿qué? A la meta. ¿Y cuál es la meta? Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dilo conmigo. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ese es el premio. El premio es Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Quién nos llamó a nosotros? Dios. ¿Y lo hizo por medio de quién? De Cristo Jesús. El Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, de acuerdo a la Escritura, fue lo que nos trajo a esto llamado cristianismo, que es glorioso y maravilloso. Así es que los dejo con esto. De ahora en adelante, hermano, olvida lo que queda atrás. Solamente una cosa haz. Asegúrate de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Porque Cristo Jesús viene pronto, hermano.